el Centro Apostólico Altar de Jehová de Eclesía presenta lo mejor del trigo. Conduce Lourdes Bravo de Villar. Lucas capítulo 17, verso 26. Dice así: tal como ocurrió, sucedió, aconteció en los días de Noé. Así será también en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban, se trataban como matrimonio, hasta el día que Noé entró, ingresó en el arca y vino el diluvio y lo destruyó, lo arruinó todo. Fue lo mismo que ocurrió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, construían, pero el día que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y destruyó a todos. Lo mismo acontecerá, lo mismo sucederá, lo mismo ocurrirá el día en que el Hijo del Hombre sea revelado. Lucas 17, del 26 al 30. El Señor Jesús dijo que al final de los tiempos vendrían muchos en su nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarían. Muchos serían afectados, perturbados por esta noticia. ¿Y qué es engaño? Una de las tareas más importantes encomendada a la Iglesia es precisamente velar por la sana doctrina. Si en los primeros tiempos la Biblia habla de que habían salido falsos cristos, ¿cuánta más razón habrá que tener más cuidado en estos tiempos que nos ha tocado vivir? Porque los tiempos del fin están más cerca que cuando creímos y más cerca de lo que se escribió la Biblia. Así que debemos ser precavidos, porque la forma en que vendrán será con engaño. Y como van las cosas, se puede esperar un nivel mayor de engaño en medio del pueblo de Dios. Hoy en día son tiempos peligrosos. Muchos judíos y rabinos ortodoxos creen que Hizquiyahu ben David es el nuevo Mesías. Y si ustedes ven en la internet, hasta la mano le besan. Y otros lo señalan más bien como el anticristo. Entonces, ¿qué quiere el Señor de nosotros? Quiere que nosotros conozcamos la palabra para que no seamos engañados con el mundo. En los días de Noé, el Señor Jesús dijo que el día que iba a volver no le puso fecha, no le puso año, pero sí nos dio una pista. Dijo que su venida sería en los días que fueron como los de Noé. Por eso es que Lucas 17, 26 dice: tal como ocurrió, tal como sucedió, tal como aconteció en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. ¿Qué se puede aquí enfatizar, acentuar acerca de esos días? ¿Qué hacía la gente antes del diluvio? Está en la Escritura, dice que la gente comía, bebían, se casaban, se daban en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Antes del diluvio, la gente creía que estaban viviendo en tiempos normales. Estaban ignorantes totalmente del desastre que se acercaba.
Y el Señor dijo que en los últimos días la sociedad sería semejante a los tiempos o a los días antes del diluvio. El libro de Génesis explica en qué consistían las condiciones de esa época. Esa civilización antidiluviana, antes del diluvio, quiere decir, gozaban de ventajas que nosotros hoy en día no tenemos. En aquel tiempo toda la humanidad hablaba un mismo idioma, una misma lengua, dice Génesis 11:1. Y eso favorecía el adelanto de la sociedad. También el promedio de vida les permitía seguir aumentando sus conocimientos de los que ya habían aprendido con el paso de los siglos. La verdad que en aquel tiempo la gente, las personas tenían una gran fortaleza, una gran vitalidad. Por eso vivieron tantos años. ¿Y cuáles fueron sus logros? Muchos siglos antes del diluvio, la población había aumentado a tal grado que Caín, el hijo de Adán, edificó una ciudad que se llamó Enoc. Ahí surgieron varias industrias. Aprendieron a forjar herramientas de cobre, herramientas de hierro. Quizás utilizaban hasta instrumentos en la construcción, en la carpintería, en la agricultura. Estos oficios se mencionan en los relatos de los primeros habitantes de la tierra, porque el mismo Noé trabajó la madera para hacer un arca. Y Dios le explicó que tenía que calafatearle y echarle brea para que no entre agua al barco. Entonces, el conocimiento acumulado habría permitido que las generaciones sucesivas desarrollaran ciertas especialidades como la literatura, las bellas artes, con Jubal, por ejemplo, que fue el fundador de todos los que manejan la lira y el arpa. O sea que la civilización avanzó, pero todo terminó de repente, porque a pesar de todas las ventajas, la sociedad antidiluviana tuvo un mal comienzo. Su fundador Adán se rebeló contra Dios, Caín, su descendiente, el edificador de la primera ciudad de la que hay constancia, asesinó a su propio hermano. O sea que comenzó mal. Así se fue agravando la maldad, porque las consecuencias de ese legado defectuoso también dejó sus maldiciones generacionales acumuladas. Hasta que llegó el momento que el Señor dijo: no aguanto más esto. Cortó los años de vida del hombre y dijo: de aquí para adelante solo serán 120 años. Génesis 6:3. ¿Por qué les cortó hasta 120 años a personas que vivían 500 años, 600 años? Porque sus pensamientos, dice la Escritura, son malos todo el tiempo y la tierra está llena de violencia. A Noé se le dijo específicamente que Dios destruiría toda carne en un diluvio. Y aunque Noé fue un predicador de justicia, la gente no le creía. Por eso solamente 8 personas hicieron caso a la advertencia y fueron las 8 personas que se salvaron, todos miembros de la familia de Noé. ¿Qué importancia tiene para nosotros toda esta historia? Tiene mucha importancia porque vivimos en tiempos similares a los de Noé. Oímos constantemente de guerras, de terremotos, de terrorismo. Oímos de gente que mata, que descuartiza a su propia familia. Oímos de asesinatos, de violencia doméstica, a una escala que da escalofríos. Tal como sucedió en los días de Noé, dice la Escritura, que la violencia era muy grande. Se estremece su corazón cuando lee eso, la prensa, cuando ve la televisión.
la violencia se ha multiplicado. El Señor Jesús habló de un juicio venidero y que Él vendría como juez y como pastor separaría las ovejas de las cabras. Y el apóstol Pedro dijo que en los últimos tiempos la gente se burlaría pensando que Dios no cumpliría su palabra. Se olvidan lo que dice la misma palabra. Dice que los cielos y la tierra que existen ahora están guardados para el fuego. La advertencia sigue en pie. Viene el día del juicio venidero y se sigue predicando las buenas nuevas del reino, mientras la humanidad se va encaminando a una autodestrucción, siguiendo el ejemplo de Adán y Eva, rechazan las instrucciones de Dios. En aquel tiempo, Dios le dijo a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Dios dio a su creación humana la libertad para escoger entre el bien y el mal. Y se sentía entristecido en su corazón al ver cuán lejos habían caído la humanidad de lo que Él pretendía originalmente con ella. Pero ¿cómo está la violencia en la actualidad? El apóstol Pablo dijo que antes del regreso de Cristo, el mundo viviría tiempos peligrosos. Vaya a Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 3, versos del 1 al 5. Dice Pablo a Timoteo: Timoteo, debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos. Van a ser avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios, hechos los cristianitos, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder. A ese tipo de gente, a los tales, evita. No hay mandamiento más violado que este. A los tales evita. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu le advierte a la iglesia. En el siglo XX, 203 millones de personas murieron por guerra. 2 millones de niños muertos, 4 millones de discapacitados, 44 millones de abortos en el mundo, más muertes en el terrorismo. Y Jesús dijo que del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los robos, los falsos testimonios, las blasfemias, salen del corazón. Mateo 15, 19. ¿Qué vemos? Vemos que los vicios se hacen más comunes y a medida que se aumenta la violencia, la gente se va haciendo más insensible. Al principio, pedofilia, y después, si antes se casaban las mujeres temprano. Total, si la mujer ya menstrua, ya puede tener marido. Entonces va perdiendo temor la gente, va perdiendo el
el respeto. Por eso los vicios se hacen comunes y la violencia aumenta. Oseas, el profeta Oseas, capítulo 4, verso 1, escribió: porque no hay verdad, dijo, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar, adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden, por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará como morador de ella con las bestias del campo y las aves del cielo, y aún los peces del mar morirán. La gente ya no tiene respeto por la vida. No hay respeto por la vida. Si se hubiera respetado las leyes de Dios, otra sería la historia de la humanidad. Dios es quien determina cuándo la nación entera viola sus leyes al punto de que no lo tolerará más. Y el diluvio fue un ejemplo de que la humanidad debe aprender. Y la historia, esa misma historia se repite con frecuencia. El riesgo que toman las personas que rechazan el llamado de Dios al arrepentimiento es que sus corazones están endurecidos. Romanos capítulo 2, versos 5 y 6 dice: pero por tu dureza y tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo, el justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. La advertencia de Jesús en Lucas 17 fue que cuando Él regrese, la mayoría de las personas estaría comiendo, bebiendo, enfocados en una rutina diaria, sin conciencia de los tiempos peligrosos en que estamos viviendo. Así como las personas en los días de Noé, ellos estarán ignorando los mensajes de advertencia, rechazando los caminos justos de Dios. La Biblia revela que al final de los tiempos, antes del regreso de Cristo, las personas también ignorarán las advertencias al arrepentimiento. Lucas capítulo 21, verso 34 al 36. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga sobre vosotros aquel día. ¿Cuál día? El regreso de Cristo y la ira de Dios. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad, pues, en todo tiempo orando, que seáis tenidos por digno de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Los días previos al diluvio, pese a la predicación de Noé, ¿cuántos años predicó Noé? 120 años. Ya dije que la gente vivía años de años, siglos vivía. Los días previos al diluvio, pese a la predicación de Noé, por 120 años no fueron días de avivamiento, no fueron días de conquista, más bien se llenó la tierra de maldad, de perversidad. Se había difundido, se había proliferado tanto la maldad que todo designio del corazón, toda intención, todo propósito del corazón del hombre era de continuo, era permanente al mal. Nadie quería nada de las cosas de Dios. Así que los días de Noé la gente era materialista,
Daba un excesivo valor a las cosas materiales como el dinero y las propiedades. Posiblemente creían en Dios, pero vivían como si no existiera. Eran impíos. Vivían con la preocupación enfermiza que caracteriza a las personas en aquel tiempo, un deseo enorme de las cosas del mundo. Solo mundo en sus mentes. Y como consecuencia de la gente que piensa solo en el mundo, es darle espalda a Dios. Así que vivían conforme a los sentidos, a sus pensamientos, y convirtieron la libertad en libertinaje y en rebelión contra Dios. Ese fue el motivo por el cual rechazaron a Noé. Él fue un predicador, dice la Escritura, de justicia. Pero la gente no le escuchaba. Era como un shofar, como una corneta en el desierto, que nadie le hacía caso. Unos se burlaban, otros eran indiferentes, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Noé fue un tipo de predicador de estos tiempos. ¿Por qué? Porque la gente escucha, pero no toma en serio a Dios. No toma en serio al predicador a causa del materialismo arraigado. Es algo crónico en el corazón del hombre. Así que este tiempo es solamente un reprise de todo lo que pasó antes del diluvio, de todo lo que pasó en Sodoma y Gomorra y los pueblos vecinos. La gente con el corazón de continuo al mal. Hoy en día los impíos y los creyentes carnales, como la mujer de Lot, viven como si Dios nunca fuera a volver. Se sienten felices con el sistema del mundo. Los juicios de Dios no les son ejemplo, pero están en la Escritura y nadie los puede sacar, nadie los puede borrar. Los juicios de Dios siempre llegaron cuando la maldad sube a su máxima expresión sobre la tierra. Fue así como lo que pasó en Sodoma y Gomorra, en Génesis 19, si quiere leer. Fue así también en la relación con los amorreos, que eran los habitantes de la tierra de Canaán. Génesis 15, 16. Cuando Dios hizo un pacto con Abraham, le dijo que haga un pacto con él, y le dijo, sellando el pacto con las aves muertas que estaban para el sacrificio, le dijo el Dios, en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad de los amorreos hasta aquí. Era como si Dios le estuviera diciendo a Abraham, estoy dándoles a estos amorreos, dueños de la tierra de Canaán, les estoy dando una porción más de misericordia para que se arrepientan. Les estoy dando tiempo, pero como no lo harán, porque yo lo sé todo, lo conozco todo, le voy a dar 4 generaciones, 400 años, y en esos 400 años no se van a arrepentir. Y entonces, como juicio, les voy a quitar su tierra y se las daré a ustedes. Y fue así. La tierra de Canaán estaba llena de violencia. Dios los destruyó para proteger a Israel, la nación del cual después vendría el Mesías siglos más tarde. Las naciones cananeas fueron castigadas debido a su extrema maldad. Eran depravados en sus costumbres. Costumbres abominables tenían, eran hechiceros, eran brujos, ofrecían a sus hijos a los demonios, adoraban al falo, al miembro viril, adoraban a la serpiente y practicaban sacrificios de niños. Ha cambiado esto, pero no ha cambiado nada.
La gente tiene problemas y ¿qué es lo que hace? Busca su brujo para que le solucione, entre comillas, un problema. El país, la nación entera está llena de brujería, de hechicería. Ofrecen a sus hijos a los demonios. Las madres que les encanta la brujería, cuando le piden a sus hijos, los entregan y les asignan demonios a sus hijos. ¿Y qué del sacrificio de niños? ¿Y qué de los abortos? ¿Y qué de los abortos? Madre matando a sus hijos, hijos de su propio vientre, abuelas alcahuetas que matan a sus nietos de los propios vientres de sus hijas. Los cananeos fueron como los habitantes que perecieron con el diluvio. Y al paso que vamos y lo que miramos y lo que vemos, el mundo está igual o peor. Las personas quieren servirse de Dios, pero en realidad al que adoran es a Mamón. ¿Quién es Mamón? Es el Dios del dinero. Esa dependencia, esa angurria, ese deseo insaciable por dinero te convierte en un ateo práctico que proviene de un espíritu rebelde que le da la espalda a Dios. Pedile a Dios que te enseñe a administrar lo que tienes y te irá mejor. Porque si tienes este espíritu vas a ganar más, pero todo se te va a ir como por un tubo. Por esa causa es que la violencia crece. La violencia es el pan de cada día. Cada segundo en un lugar del mundo la gente muere por violencia. Y cada día se preparan o se inventan nuevas formas de matar hasta por un celular. ¿Qué es lo que dice Génesis 6:5? La maldad de los hombres era mucha en la tierra y todo designio de los pensamientos del corazón eran de continuo el mal. Y todo esto sucedía mientras los hombres se multiplicaban sobre la faz de la tierra. En este nuestro tiempo, en estos días nuestros que nos ha tocado vivir, la maldad ha proliferado desenfrenadamente. Se ha sustituido el culto a Dios por un culto a la criatura. Y la maldad prosigue, y la maldad prosigue, como un subproducto de la adoración a las cosas materiales antes que al Creador. La iglesia en general está respirando muerte. Quieren vivir pecando como si Dios fuera ciego, llenos de satisfacción con un mensaje cómodo y falso que alimenta el ego. Cuando venga el Señor, ¿hallará fe en la tierra? Eso depende de tu entrega. Y no esperes que venga por todos, porque ya estamos viendo que Él viene por cada persona en su tiempo. Mientras esperamos la segunda venida, ya sabemos que el Señor viene y va llevándose a las personas en su tiempo. Tienes que arrepentirte. ¿Pero cómo? De verdad, con cambio de mente. Pero no puedo cambiar eso, decírselo a Él. Señor, en esta área no puedo cambiar. Necesito que me ayudes a cambiar. Estoy dando un mal ejemplo del Evangelio. La gente ve que me porto mal en esta área y no cree que vos me has perdonado. La sangre de Jesucristo es suficiente para perdonarnos de toda maldad. Te invitamos a nuestras conferencias los días viernes y sábados a las 20 horas y los domingos a las 10 de la mañana y a las 20 horas.
calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.